Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo desencuentro de esta segunda temporada de mi podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y en esta oportunidad vamos a hablar de la sociedad de lo políticamente correcto. Pero antes de comenzar, quisiera decir un par de cositas y son las siguientes. Bueno, estoy un poco nervioso, para serles sincero, porque hace un par de meses que no grabo de manera continua un video bastante extenso debido a varios factores que hubieron en este par de meses. Así que las personas que ya me siguen saben que no me gusta subir por subir. Intento que sea de mayor calidad lo que vaya a mostrarles a mis oyentes, eh, o lo que considero por lo menos de calidad. Así que decidí hacerlo ahora, ya que salí de vacaciones de mi trabajo, estoy mucho más tranquilo, me estoy dedicando a escribir, a hacer videos de manera más continua, así que creo que va a salir un excelente podcast, o por lo menos eso espero. Ahí por último, algo que sucedió recién fue que se me fregó el celular, así que no tenía igual cómo grabar, pero ya se solucionó. ¿Qué más para comentarles? Ah, Em, Quería decirles que me acabo de crear hace un par de días mi página web, donde voy a poder ahí subir novedades, publicaciones, artículos científicos, ensayos que voy a realizar durante todo este año, debido a que me voy a dedicar a escribir, a hacer el ejercicio de escritura. ¿Por qué? Pues bueno, a las personas que me siguen o los que me escuchan por primera vez, perdón, este, la idea de este espacio, de las redes sociales, de subir contenido intelectual, o por lo menos a eso aspiro, es que me escuchen personas de universidades, para que digan, ok, esta persona parece que tiene potencial, se escucha bien lo que dice, y me puedan dar la oportunidad para trabajar como docente, ¿no? En psicología, en filosofía, sociología, psiquiatría o materias afines, este, o para dar una conferencia, una charla sobre estos temas. Así que la idea es cada vez hacerme mucho más riguroso, más profesional en esos aspectos, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es para eso. Y obviamente a las personas que en general es para que puedan hacer una crítica mucho más rigurosa y no quedarse simplemente en una opinión, que es lo que la mayoría de las personas hace, en las redes sociales sobre todo. Entonces, se los digo para que lo tomen en cuenta, lo que van a ir viendo durante este año y ciertos cambios que he realizado, como por ejemplo el último, ya para ir comenzando con el podcast, mi cuenta de Instagram, por ejemplo, la cerré y me creé otra. ¿Por qué? Porque quería hacerlo mucho más riguroso, mucho más teórico, mi perfil de Instagram, y dejar, por ejemplo, mi perfil de Facebook para las personas en general, ¿no? Entonces, la verdad me da un poco de pereza borrar todo el contenido de Instagram, lo que está como mucho más light, digámoslo así. Así que preferí crearme una nueva cuenta de Instagram, mucho más teórica, rigurosa, etc. Pero bueno, ahora sí, algo más para comentar. Sí, bueno, recordarles que si les gusta lo que yo voy diciendo o los temas de los que hablo, pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, ahora en mi página web para que la puedan ir a ver. Todo esto lo voy a dejar en la descripción para que puedan darle una mirada. ¿Qué más? Ahora sí, la introducción de este séptimo desencuentro. Si se habrán dado cuenta, en los desencuentros que subí de esta segunda temporada, le puse la sociedad de el hiperconsumo, por ejemplo. La sociedad de tanto. Bueno, esto es por una coquetería de lenguaje, para hacerlo mucho más, qué sé yo, que tenga una cierta conexión, una cierta articulación, todos los desencuentros que voy a subir en esta segunda temporada. Entonces, por eso le puse la sociedad de.
porque considero que todas estas son características de la época en nuestras sociedades occidentales. Entonces, lo políticamente correcto pertenece a una de estas características que nosotros podemos ver y escuchar en nuestra cotidianidad. Y para esto elegí un autor que es un filósofo, es alguien que tiene una gran formación en psicoanálisis, por ejemplo. Es un crítico de la cultura popular, eh, es alguien que habla mucho sobre cine también, sobre sociología, sobre política, sobre economía. Y lo que me parece interesante de este autor es que ha sabido eh, integrarse para convertirse en un autor eh, de la cotidianidad. Seguramente ustedes lo han escuchado, han visto alguna frase de él, pero se ha intentado de alguna forma escabullirse en esta sociedad. Y estoy hablando del esloveno Slavoj Žižek. Así que por si alguien no lo conocía o ya sabía más o menos a quién me refería, me refiero a él. Y la lectura que voy a trabajar en todo este desencuentro es en función a sus teorías, sus escritos, sus ideas, sus pensamientos. Muy importante recordarle a las personas que me escuchan por primera vez de que todo lo que yo digo bueno, en cualquiera de mis redes sociales nunca es una opinión personal, nunca es en función a mi experiencia, siempre está en función a ideas. Digo esto porque intento hacerlo mucho más riguroso todo lo que digo y no que quede simplemente en, yo pienso así, ¿no? Considero que es mucho más enriquecedor para aquel que me escucha y porque eh, las opiniones no son debatibles. ¿Por qué? Porque es lo que cada uno piensa. En cambio, las ideas sí son debatibles. Bueno, ahora sí, después de haber dado esta breve introducción de quién es el autor y del porqué de este desencuentro, vamos a lo que nos interesa. Y este autor, para hablar sobre este desencuentro, tomé como referencia eh, uno de sus libros que se llama Sobre la violencia, 6 reflexiones marginales, y un par de artículos y entrevistas que él ha dado en estas décadas, en los últimos 10, 15 años. Y él dice lo siguiente, para las personas que son bastante humanistas, bastante políticamente correctas, le puede ser un poco chocante algunas cosas que él dice. Por ejemplo, para este autor, la corrección de lo políticamente correcto encubre, en el fondo, problemas sociales de fondo. Ahí les dejo una idea muy potente para que la vayan em, pensando. También nos dice algo muy interesante, que está muy conectado con esto, y es que hay una falsa tolerancia. ¿Pero a qué? Al otro. ¿Por qué? Porque se evita tocar ciertos comentarios, conversaciones, se evita debates, como por ejemplo contra el racismo, contra la homofobia, que son temas vigentes en nuestra actualidad. Um, pero aquí quisiera hacer como un paréntesis, que no me refiero a que las personas finjan, no me refiero necesariamente a que las personas oculten algo, no, no me refiero a eso. Me refiero a la idea como sistema de lo políticamente correcto, a eso me refiero, que no, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque evita trasladar estos problemas y colocarlos sobre la mesa, es decir, en el aire. Em, esta no aceptación al otro, me parece muy interesante esta idea. ¿Por qué? Porque hay una idea popular, un discurso, que es, ok, yo acepto a los demás, yo acepto a, no sé,
a mi vecino, a mi amigo, a un desconocido, a alguien en las redes que no tengan los mismos gustos o preferencias que yo, pero quiero que esté lejos de mí. O sea, quiero verlo allá, digamos, ¿no? Él allá con sus cosas, con su fiesta, con sus gustos raros, diferentes a los míos, pero que esté lejos de mí. Entonces, ¿aceptamos al otro? ¿Hay una tolerancia realmente al otro como es, como piensa, como desea? ¿Realmente lo es? Entonces, a eso se refiere con una falsa tolerancia, una falsa aceptación, ¿no? Y esto lo vemos con el racismo y la homofobia. Por ejemplo, hay una frase que siempre escucho cuando hay una entrevistas, o qué sé yo, o algunas conferencias, eh, dicen esto. Em, Bastante humanista la frase, por si acaso. Yo acepto a todos. eh, Cada quien es libre de hacer lo que quiera, porque es su vida, siempre y cuando no moleste o no haga daño a la otra persona. Una frase bastante linda, bastante positiva, que en esta dirección de lo políticamente correcto. Pero si lo, si lo pensamos bien, por ejemplo, me refiero a un tema de la comunidad LGBT, por ejemplo. Los homosexuales se pueden casar, pueden tener hijos, está buenísimo, ¿no? Esta gente que dice esto. No, no me refiero a todo, ¿no? Pero me refiero a la idea en general. Pero ahora cuando le pasa a mi hijo, o sea, cuando mi hijo es homosexual, cuando, eh, no sé, un amigo o alguien cercano a mí le pasa esta cuestión de, creo que me gusta, no sé, los hombres o me gustan las mujeres, o no sé, no me identifico con mi género, lo que fuere, eh, ya no hay tal aceptación, ya no hay tal tolerancia. Entonces, a eso me refiero con que esté lejos del otro, hay una distancia, ¿no? Por eso hay una especie, si lo quieren llamar así, de hipocresía tal vez. Eh, y algo muy popular también lo podemos ver en los chistes, en los stickers, en los memes sobre cuestiones de racismo, homofobia, machismo, feminismo, bueno, hay un montón de temas que se hace mención a esto. Pero habría que ver en qué dirección está. ¿Está para ofender a la otra persona? ¿Para humillarlo? ¿Para hacerlo sentir mal? ¿Para normalizarlo? ¿Para integrarse? ¿Para hacer una crítica bastante irónica, burlesca? ¿Cuál es el medio, el fin de esto? Hay que tener cuidado con eso para saber dónde estamos en relación a lo políticamente correcto. Um, Porque, y es algo muy carente, muy ausente, es que no hay una crítica profunda de aceptación sobre esto. No hay una tolerancia real. eh, Porque si fuera así, yo no pensaría que el otro, porque es diferente, tiene que estar lejos de mí. Si hubiera una crítica rigurosa, en serio, podría tener a alguien cerca mío que no piense igual que yo. Alguien creyente, por ejemplo. Si yo soy ateo, alguien que sea muy creyente, ¿por qué no puede ser mi amigo? Porque hay una idea ahora muy positivista, por ejemplo, de, no, yo solamente me junto con los que piensan igual que yo. Las personas que no piensan como yo tienen que estar lejos. O sea, un mundo perfecto. O sea, un mundo que no existe. Porque el otro es otro. Por eso, y ahora queda un paréntesis que no estaba en lo que había escrito, la verdad. Por eso en estos últimos 20 años, por ejemplo, de lo políticamente correcto, de los derechos humanos, las personas prefieren tener una mascota, tener un animalito, un gatito, un perrito o cualquier animal. ¿Por qué? Porque el animal
te puede demostrar su amor, su cariño de diferente manera, por supuesto. Y también el animal siente cuando uno le da afecto. Pero hay algo que el animal no tiene, que sí tiene una persona, y es la palabra, el lenguaje. Si yo le digo te amo al animal, el animal se puede acercar a mí, me pueda dar caricias o su lenguaje del amor que tiene. Buenísimo. Pero si yo le digo te amo a una persona, a mi pareja, a un amigo, a una amiga, a mis padres, el otro me puede decir, ok, o me puede decir, yo te amo más, o te puede decir, ya no te amo como antes. ¿Se entiende la idea? Es mucho más fuerte esta cuestión del otro. Es complicado. Por eso cada vez más, bueno, pero este es otro tema que lo hablaré más adelante, de que cada vez las personas prefieren estar solas o no tener una familia. Es para que lo piensen la idea. Um, Esto también, esta cuestión de la tolerancia a medias, tiene que ver mucho con lo que el discurso social, la sociedad en cuanto tal, espera de los demás. Es decir, la sociedad espera que nos respetemos entre todos, todo el mundo piense igual, o aceptemos la idea de los demás, entre comillas, pero que sea un mundo perfecto, ¿no? Pero lastimosamente no es así. Y eso es algo muy complicado de entender y de asimilar, por supuesto, ¿no? Um, y lo curioso de esto es que cuando yo conozco a alguien diferente a mí, aparte de que quiero que esté lejos de mí, no sé si ustedes han ido, no sé, a una fiesta, a un junte, y les presentan a alguien, y ustedes se dan cuenta de entrada o en los primeros momentos de que es diferente a ustedes. Por el color de piel, porque es de otro país, de otra ciudad, porque tiene otros gustos, otras preferencias. Y es como, me lo presenta y no le quiero hablar de ciertos temas. Hay una tensión en el aire. ¿Por qué hay una tensión? Porque no quiero ofender al otro. O sea, quiero que todo esté bien, todo está calmado y evito tocar ciertos temas para que ni yo me sienta mal ni la otra persona se sienta mal. O sea, una tensión bastante horrible, porque está siendo implacable en la conversación de manera implícita. Está moldeando qué se va a hablar y qué no se va a hablar. Y eso es muy fuerte, porque no podemos relacionarnos con el otro. Es esta típica frase que seguramente has escuchado en las redes sociales de una pareja, como que, ay, no, no voy a mostrar cómo soy porque es algo muy raro lo que me gusta y esa persona, si yo le muestro lo raro que soy, eh, no me va a entender, no me va a aceptar. O sea, a eso me voy, a la idea de aceptar al otro en la diferencia. Hay una, acabo de recordar hace un momentito, mientras hablaba de esto, que dice en una de sus frases, por ejemplo, que tiene sobre el amor, dice lo siguiente: amar no es, escuchen bien, es muy fuerte la frase, amar no es aceptar lo bonito del otro. Amar es aceptar la basura del otro. Es muy fuerte la frase, es fuertísima. En esta sociedad de lo políticamente correcto, esto choca. Hay una fricción con esta frase. ¿Por qué? Porque te hace un eco que te moviliza y te desagrada. Um, por eso este autor defiende los chistes, las bromas pesadas, porque su fin no es ofender a la otra persona, sino que en la broma pesada, dice Zizek, implico al otro.
en la intimidad con el otro. Y me parece um, muy interesante porque se produce un lazo bastante estrecho, porque dice que es una forma de romper el hielo cuando conozco a alguien. Porque uno se puede reír de los prejuicios ajenos, pero sobre todo de los propios. Y hacer esto es mucho más honesto, dice, que fingir que estos prejuicios no existen. Voy a dar un ejemplo bastante de la cultura popular y es el siguiente. Hay un programa peruano que seguramente muchos de ustedes conocen o han visto en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, que se llama Hablando Huevadas. Este programa, cuando lo conocí, cuando me apareció en las redes, me pareció muy curioso, más allá de que es un programa de humor, pero ¿por qué me pareció curioso? Y tiene que ver mucho con esta cuestión de lo políticamente correcto. Y es que hay interacción con el público, ellos también hablan, porque son dos personas, pero lo interesante aquí es que ellos hacen bromas pesadas al público y entre ellos. Pero a este show, a este programa, van personas que tienen ciertas discapacidades, van personas que tienen ciertas enfermedades, algunas más graves que otras. Pero cuando hay interacción con estas personas, no hay pena, no hay lástima, no hay tabú de, ay, pucha, no le hablemos de estos temas a esta persona. No, se hacen las mismas bromas, lo cual me parece genial. ¿Por qué? Porque no estás discriminando al otro. Le estás diciendo, ok, tenés, no sé, una enfermedad, tenés cáncer, por ejemplo, pero ya, ok, pero eso no te define. Hablemos de tu vida, hablemos de lo que te pasa, hablemos de cuestiones sexuales, por ejemplo. Y alguien puede decir, ¿cómo voy a hablar de cuestiones sexuales en broma, en chiste, con alguien que tiene cáncer? ¿Y por qué no se puede hablar? ¿Se entiende la idea? O sea, a lo que me voy es que más bien no tocar ciertos temas con ciertas personas porque es diferente a mí, más bien eso genera que no haya cierta intimidad, no hay un ambiente de fraternidad. Esta comunidad de este programa es bastante fuerte, bastante agradable. ¿Por qué? Porque te hacen las mismas bromas. Y ellos, al hacerse también bromas sobre ellos mismos, genera un mejor ambiente, porque también ellos se dejan hacer bromas por el público, lo cual es muy eh, enriquecedor para eh, hacer algo con esta idea de lo políticamente correcto, porque ¿cuál sería la idea? No, si va a un programa de chistes, qué sé yo, alguien que tiene una enfermedad, ay, pucha, pobrecito, ay, voy a intentar no hablarlo, no mirarle, por ahí quiere hablar y no sé cómo interactuar. No, no se trata de eso. Eso más bien genera cualquier cosa menos un ambiente agradable, un ambiente fraterno. Perdón, casi se me cayó la computadora para lo que están viendo. Eh, bueno, sigamos. Porque estos chistes no van desde la opresión, no van desde el humillar a la otra persona. Se trata de la atmósfera. Una atmósfera bastante cercana con el otro, lo cual es muy difícil, vuelvo a repetir. Es muy complicado acercarse al otro. No es tan sencillo como parece. No es utilizar palabras bonitas, adecuadas, no. Más bien los chistes pesados eh, o esta cuestión obscena de bromas genera también, dice este autor, una obscena simpatía, una obscena agrado, lo cual me gusta mucho porque utiliza la palabra obsceno, o sea, pero lo pone desde una lectura agradable, simpática. Pero bueno, gracias a las personas que siguen hasta aquí, voy a hacer un breve paréntesis. Ya saben, a las personas que les interese lo que están escuchando o creen que tenga potencial este podcast o los videos, va a disculpar, yo no soy comunicador, no soy mucho fluido, creo que lo estoy haciendo bastante bien hasta ahorita, aunque estoy un poquito nervioso. Pero recordarles que me pueden seguir en mis redes. Voy a estar continuamente estos meses mucho más, no sé,
más activo, eh, para que me puedan seguir. Y si creen que les puede gustar este tipo de contenido a, no sé, a un amigo, pareja, a alguien, se agradece mucho que lo puedan compartir o se lo puedan sugerir. Eh, y ahora sí, cierro paréntesis. Sigamos. Él dice en una entrevista, y me pareció muy interesante, que cuando él va a otro país, porque él es de viajar mucho, eh, cuando ustedes han viajado, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se hace cuando llegas a otro país? ¿Cuáles son sus lugares turísticos? ¿Cuál es su comida típica? ¿No? Y se pregunta siempre cuestiones bien del lugar, ¿no? Este autor me parece genial lo que dice, y es lo siguiente. Yo cuando voy a un país nuevo, a conocer nuevas culturas, yo les pregunto, ¿cuál es la broma más pesada de ustedes? ¿Por qué? Porque ahí dice, podemos generar un ambiente agradable, conociendo cuál es su broma más pesada que le hacen a ustedes o de la ciudad. Y yo también les digo de mi ciudad, de donde soy, para generar un mejor lazo. Fantástico, genial. Eh, por eso no se trata de utilizar las palabras adecuadas, porque eso es mucho más letal, dice este autor, de fingir ciertas cuestiones que no hay en el aire, que una broma pesada, abierta y transparente sobre todo. Y esto tiene que ver, y aquí voy a hacer una breve pausa, intentando no irme del tema. Y esto tiene, lo políticamente correcto tiene que ver con el autodisciplinamiento. Es decir, con esta idea de me voy a controlar, no voy a decir esto, si digo esto puedo ofender a la otra persona. Es bastante tonto creer que se puede superar ciertos problemas autocontrolándose. Estás fingiendo. O sea, no estás cambiando nada. No estás cambiando el racismo, no estás cambiando el machismo, no estás cambiando la homofobia, no estás cambiando nada. El autocontrol, si lo queremos llevar a una cuestiones psicológicas, por ejemplo, em, hay una idea muy popular de que si yo dejo de hacer algo, eso es cambiar. No, eso no es cambiar, eso es lo dejaste de hacer, pero eso no es cambiar. Por ejemplo, alguien, no sé, fuma demasiado y no sé, fue a la iglesia, escuchó un consejo, lo que sea, no importa. Y le invitas un día a un cigarro y dice, no, ya no fumo. ¿Pero por qué? No, porque, no sé, me dijeron esto, o porque me acerqué a Dios, o porque estoy tomando, no sé, fármacos, lo que sea, no importa. O porque estoy yendo al psicólogo y me dijo que no tengo que fumar, o tengo que dejarlo porque le está haciendo mal a mi familia, mi mujer me va a dejar, mis hijos no me quieren hablar, lo que sea. O sea, ese autocontrol no es cambiar. O sea, sáquense de la cabeza que eso es cambiar. Eso no es cambiar. Eso se llama dejar de hacer una conducta. Y eso no cambia cuestiones de fondo. Cambia cositas de forma. Simplemente eso. Obviamente, si alguien está contento y feliz con eso, está buenísimo. Pero eso no es cambiar. Lo mismo pasa con esta cuestión de lo políticamente correcto, con la tolerancia, la aceptación, con el otro, etc. Es mucho más complejo. Eh, En, en varias entrevistas y en un par de artículos, él le gusta contar historias a este autor. Y agarré dos historias, si no estoy mal, lo escribí aquí, se las voy a leer, porque me parecieron interesantes para que ustedes entiendan a qué se refieren, pero en sus propias palabras. Y dice así, escúchame, voy a contarles una historia que sucedió hace un año, dice. Estaba en una librería firmando ejemplares de uno de mis libros cuando se acercaron dos muchachos negros. Dos afroamericanos. No, no me gusta el término afroamericanos. A mis amigos negros tampoco les gusta, porque por razones obvias puede ser más racista. Pero el punto es que me pidieron que le firmase un libro. Y no más verlo, ahí no pude contener mi comentario racista. Cuando les devolvía los libros, les dije, bueno, no sé cuál es para cuál, imagínense,
Ustedes, como los chinos, parecen todos iguales. Fue entonces que me dieron un abrazo y me dijeron, tú puedes llamarme Niga. ¿Qué significa niga? Es un nombre ofensivo si es usado por una persona blanca con la que no se tiene confianza, pero de fraternidad para cierta gente negra. Un paréntesis aquí. En Argentina se utiliza la palabra boludo entre amigos. Y no se llega a hola boludo, tanto tiempo que no te veo, ¿cómo has estado? O hace tiempo boludo que no te veo, te quiero contar algo. Pero el boludo no es un insulto. En el contexto de fraternidad, boludo es amigo, te quiero, venite a contar algo. Pero no es lo mismo que esta persona salga a la calle, esté en el auto o esté caminando y tenga un inconveniente con un desconocido y le diga gritándole, ¿qué te pasa, boludo? ¿Por qué me hablas así? No sé, ¿por qué casi me chocaste? ¿O por qué me chocaste? ¿Se entiende? O sea, el boludo en otro contexto sí puede generar un insulto, algo ofensivo. Lo mismo pasa con la historia que está comentando. Entonces sigue la historia, dice así. Dice así. Cuando te dicen algo así significa realmente nos sentimos cercanos. Ellos automáticamente lo comprendieron. Me parece fascinante esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que este comentario que dice este autor a estas dos personas le genere como, esta persona veo que quiere mi simpatía, quiere de verdad acercarse a mí y no está como, ¿qué le digo? ¿Qué no le digo para que no se ofenda? No, fue espontáneo. Y esa espontaneidad generó una broma racista, pero no para ofender a ninguno de los dos. Y ellos se dieron cuenta. Por esa razón les dice esto. Ahora sí, les voy a comentar otra que me pareció igual muy interesante y dice así. Eh, en una charla, había un sordomudo que preguntó si podía haber un traductor. Y no pude resistirme en medio de la charla, frente a 200 o 300 personas, les dije, pero, ¿qué hacen estos chicos? Ves esos gestos del traductor y me parece como si estuvieran haciendo no sé qué obscenidades. Y el chico puso a reír de tal manera que nos hicimos amigos, dice. Hasta que una vieja estúpida, dice, fue a denunciar que estaba burlándome de un discapacitado. Pero ¿cómo es que no vio que de esa manera nos estábamos haciendo amigos? Qué fuerte, fuertísimo. ¿Por qué? Porque para este autor el comentario fue para la cercanía, para generar un ambiente, para integrar a esta persona al espacio. Mientras que esta señora creyó que era una burla, creyó que era para ofenderlo. Y eso es lo que sucede con ciertos comentarios, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Hay unos que se ofenden más, otros que se ofenden menos, otros que son más permeables a ciertos insultos, etcétera. Entonces, me pareció muy interesante las dos historias y se los quería compartir. Pero dice él después, pero aguarden, no soy idiota, dice. Sé muy bien que esto no significa que tengamos que estar corriendo unos a otros, humillándonos continuamente. Y es así. No se trata de, voy a insultar a este, voy a decir todo lo que pienso. No. Es, yo me hago bromas de mí en un espacio, en un lugar, con amigos, con no amigos, para generar ese ambiente de confianza. Por eso es que en muchos grupos de amigos hay chistes internos que solamente el grupo de amigos conoce. Pero si son escuchados por afuera, se cree que es un insulto, una ofensa. Pero el grupo de amigos sabe que es una broma, es un te quiero, es un te aprecio. ¿Por qué? Porque te hago chistes para que te rías.
Así como yo me hago chistes de mí para que vos te rías. Y eso es fantástico, si es desde esa lectura. Y no es con la idea de ofender, humillar o hacer sentir mal al otro. Porque eso sí, es feo para la otra persona. Um, Zizek nos plantea que el sistema nos empujó a esto. ¿Pero por qué nos empujó? Nos empujó a esto como una forma desesperada o tranquilizadora, en alguna medida, para que los verdaderos problemas sigan vigentes, sigan produciendo efectos en la cotidianidad. Desalentador, ¿no? Negativo. Pero si lo piensan bien, Zizek tiene coherencia esta idea o este pensamiento. Bueno, y para ir concluyendo con este desencuentro, mm, la idea de lo políticamente correcto es una ilusión de que la sociedad está cambiando o cambió, cuando en realidad los problemas de fondo siguen y cada vez se van conectando, se van enraizando mucho más en el trabajo, en las amistades, en el amor o en cualquier lugar. O sea, no hay nada que se salve. Cuando en realidad lo políticamente correcto sería aceptar al otro, que esté a mi lado, que haya una cercanía y podamos conversar de nuestras diferencias, de nuestras miserias, de nuestros prejuicios. Nos vemos en el próximo video. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final.